Buenos días, bienvenidos a este panel de la transformación digital en la industria del coche conectado. Estamos en este Automóvil Barcelona donde el coche conectado y las nuevas tendencias son las grandes protagonistas, pero habrá que ver cómo las factorías inteligentes que ya están en marcha fabrican estos coches del presente y del futuro. Para eso nos acompañan pues una serie de expertos de compañías integradas en la Asociación Nacional de Fabricantes, ANFAC, y bueno, les presento rápidamente y voy a hacerles una pregunta inicial. Tenemos a Francisco Requena, responsable en SEAT de la Smart Factory. Tenemos a Hilario Prado, responsable de sistemas de información de todas las factorías de Renault en Iberia. Tenemos a Juan José Areal, también responsable de innovación de procesos del Grupo PSA, el polo ibérico del Grupo PSA. Y también a Sergio Alcaraz, máximo responsable de gestión de nuevos modelos en Nissan. Pues a todos os hacemos una pregunta inicial. Si os parece, vamos empezando por Sergio y vamos haciendo un recorrido hasta llegar a Francisco. Y bueno, Sergio, la pregunta es un poco volver al encabezamiento inicial. ¿Cómo las factorías inteligentes, las ya factorías inteligentes, estáis empezando ya a fabricar los coches del futuro? Gracias. Okay. Primero, buenas tardes. Gracias. Antes de empezar a hablar de lo que es la transformación de los procesos productivos, sí que me gustaría, digamos, decir que los procesos productivos tienen que dar respuesta realmente a la nueva manera de entender lo que es la movilidad, ¿no? Es por eso que, como sabéis, Nissan ha empezado a tener una estrategia de movilidad inteligente muy sólida. Lleva, digamos, trabajando en lo que son vehículos eléctricos y vehículos conectados y conducción autónoma durante mucho tiempo. Tenemos Leaf, por ejemplo, 300.000 coches en el mundo dando vueltas con más de 3.000 millones de kilómetros, y eso nos ha hecho entender también desde las fábricas cuáles son las maneras en las cuales el cliente cambia y entiende esa movilidad. Entendemos que los retos que tenemos dentro de los sistemas productivos son 4 grandes áreas. Una es la sincronización de nuestra cadena de suministro con esos clientes. Otra sería la personalización. Entendemos que en un futuro la personalización va a ser algo que nos va a marcar a niveles productivos. Otra es que, dado que esa personalización va a tener y esa sincronización un aspecto muy importante, va a ser necesario que produzcamos por demanda, lo que nosotros llamamos Build to Customer Order, y eso será en el 100% de los casos. Y, como no, tendremos que establecer altos niveles de productividad y, por lo tanto, automatización y eficiencia tanto energética como de los procesos. Esos retos son los que las fábricas ya han empezado a dar respuesta, y es lo que se engloba dentro de lo que diríamos la industria 4.0. ¿Cómo dar respuesta? Bueno, hemos empezado a trabajar la sincronización de nuestra cadena a través de acercar nuestros proveedores a nuestros sistemas productivos, no tan solo a nivel de piezas, pero también a nivel de units, es decir, motores, cajas, rotores, inverters, a nivel de módulos. Todo ello para sincronizar directamente con lo que son las líneas. Las líneas serán cada vez más compactas, serán cada vez más flexibles, incluso móviles, para dar respuesta a esa flexibilidad y agilidad que requiere el mercado. En automatización también se ha empezado. Se ha empezado con automatización flexible, es decir, con robots colaborativos que lo que hacen es poder tener y sacar lo que es el valor no añadido de los puestos, pero también mantener aquella flexibilidad que es necesaria y que, por lo tanto, sigue trabajándose a nivel de humano. También nos ayuda mucho a mejorar lo que son dificultades que tenemos en específicos puestos, como pueden ser ergonómicos o como pueden ser de elevadas exigencias de calidad. Tenemos también elementos autónomos que llevan las piezas de manera unitaria a los puestos de montaje con AutoGuide Vehicles. Estos lo tenemos estandarizado, pero lo importante también es que se está trabajando en proyectos para poder introducir inteligencia artificial en estos dispositivos para que puedan tomar decisiones de manera autónoma en función de las condiciones del entorno. Tecnología con impresora 3D para poder desarrollar prototipos y utillajes de montaje. Y sobre todo también a nivel de flujo de plantas es importante tener softwares y sistemas de simulación donde podamos establecer y estudiar cuáles son las condiciones óptimas para desarrollar, digamos, las variaciones de la demanda.
También estamos metidos en Digital Factory, ¿cómo no? Digital Factory, la ventaja es que podemos tener a nivel global en Europa una estandarización y una compartición de todos los datos de cada fábrica. En Digital Factory tenemos 5 sistemas importantes, uno que es CBM, Cost Based Monitoring, donde realmente lo que hacemos es identificar la condición de las instalaciones en aquellas mucho antes para poder predecir cualquier tipo de incidencia y con eso mejorar la eficiencia de las propias instalaciones. CMMS, que es un sistema de gestión estandarizado global entre todas las fábricas de Europa para poder hacer mantenimientos estandarizados y mejorar las instalaciones que se pondrán en un futuro. Sistemas de gestión de la cadena de suministro, que nosotros le decimos DocuSeisan, para poder integrar y compartir esos datos y hacer esa cadena visible desde la petición del vehículo hasta la entrega, no solamente en la parte de fábrica, sino también en la parte logística. Y por último, la gestión diaria. No olvidemos que el supervisor, la persona que está en el taller, también se beneficia de un sistema integrado donde todos los indicadores de gestión están a tiempo real disponibles para poder trabajar. Todo ello es la transformación de estos procesos y todo ello está dentro de lo que llamamos Industria 4.0. Pero es importante que se establezca y requiera un plan estratégico que enfoque todos estos cambios a, por una parte, mejorar la imagen de nuestra empresa. 2, seguir con un crecimiento estable y sostenible en el tiempo, mejorando lo que es la penetración de mercado de nuestros productos y, evidentemente, mejorar la rentabilidad de nuestros productos. Con ello, haremos que las plantas sigan siendo competitivas en un entorno tan difícil como es Europa y que cada vez lo será más. Muchas gracias, Sergio. Juan José, ¿cuál es la visión del Grupo PSA respecto a esta transformación? Buenos días. Desde el Grupo PSA nosotros hemos establecido una política que es conocida como la fábrica del futuro. En la fábrica del futuro tenemos distintos bloques tecnológicos, no hay Enable Technologies, y dividimos lo que sería nuestra fábrica en 4 aspectos, ¿no? Primero, lo que sería la fábrica virtual, la modelización 3D, simulación de flujo y proceso, todo lo que es la integración producto-proceso, conocido como PLM, ¿no? Product Life Cycle Management. Tenemos también la fábrica conectada, de gran actualidad en el día de hoy, la conectividad digital. Tenemos los sistemas soportes, IoT, Wi-Fi, 4G, todo lo que va a venir, la conexión del hombre, del robot, la máquina y la conexión de toda la cadena de valor con los proveedores. Dispositivos de identificación tipo RFID o similares, dónde tenemos la pieza, cuál es el pilotaje, geolocalización, y complementada con un dispositivo de Big Data, ¿no? Progresivo, desde lo que sería una predicción, más adelante un pilotaje y, por qué no, llegar a la autocorrección. No debemos olvidar lo que sería el volé, como decimos los francófonos, el volé de la fábrica ecoamigable para nuestro trabajador, el exoesqueleto, ayudas a operaciones miembros superiores, miembros inferiores, asistencias cognitivas, informaciones de todo tipo necesarias para la ejecución de su trabajo, y lo que denominamos la fábrica neutra a nivel de energía. Economizar energía desde el punto de vista de competitividad económica, pero también de emisiones al exterior. Nuestras fábricas no deben consumir energía, sobre todo en periodos de reposo o de parada, y si la consumen debemos generarla internamente. Finalmente, y no menos importante, lo que sería la fábrica ágil y flexible. Velocidad, rapidez, cambios, plug and play. Vivimos en un mundo de gran competencia y buscando siempre, pues eso, dar respuesta a nuestro cliente y a nuestros operarios, nuestros trabajadores. ¿Qué tenemos aquí? Pues procesos y sistemas modulares, flexibilidad al alza, a la baja, la diversidad de los productos, automatización logística, un gran reto en el que estamos trabajando todos. Control y calidad en flujo, nuevos procesos de todo tipo, tecnologías que nos están apareciendo, que las más conocidas sean la de tipo de impresión 3D, y finalmente pues la robótica colaborativa, ¿no? Que nos va a ayudar a continuar en los trabajos robóticos, ¿no? Esa sería un poco la explicación de lo que sería esta fábrica del futuro.
Quería comentaros también, un poquito centrándonos más en lo que es la robótica, robótica clásica, robótica colaborativa. Es que no teníamos robots, llevamos teniendo robots desde hace mucho tiempo. El sector de la automoción tira mucho de esta tecnología. Son robots los clásicos, tienen que estar aislados, en celdas, protegidos, en disposiciones normalmente específicas para un determinado producto y una instalación que normalmente no evoluciona a lo largo del tiempo, salvo pequeñas modificaciones. No es raro encontrar hoy en una fábrica de 100 vehículos hora entre 1.000 o 1.200 robots de este tipo, ya sea en estampación, moviendo piezas entre prensas o haciendo estocaje, ya sea en soldadura, body white, donde tenemos sobre todo manipulación y soldadura por resistencia o por aportación MIG-MAG, pintura, estanqueidad, aplicación de lacas y en menor medida en lo que sería el montaje, ¿no? Esa es un poco la situación de estos robots clásicos. Llega la robótica colaborativa estos últimos años, incluso aparecen proveedores que son nuevos, no expertos en robótica, otros sí. Temas muy interesantes. Este robot, ¿qué nos permite? Es más flexible, podemos trabajar, poder realizar otro tipo de operaciones, pero atención, es más lento, no es más barato, aún siendo más pequeño, tiene una serie de limitaciones de carga, de movimientos que podemos hacer con él, pero permite, digamos, más fácilmente interactuar con lo que sería el operario. Existen diversos tipos en el mercado y vemos que se va introduciendo poquito a poquito, tanto en el constructor y sobre todo en las empresas Tier 1, ¿no? donde estamos nosotros. Finalmente, os quería mencionar algo de hibridación. ¿Qué es esto de hibridación de bloques tecnológicos? De bloques tecnológicos habla mucha gente, pero hay un especial interés por intentar unir algunos de ellos para realmente tener una funcionalidad de proceso que nos haga avanzar. Tenemos nuestro robot, tenemos el AGV que hemos hablado, Automated Guided Vehicle, ya tenemos una posibilidad de movernos, de realizar operaciones. Tenemos un robot, tenemos IoT, tenemos Big Data, somos capaces de gestionar y hacer un mantenimiento predictivo de posibilidades de fallo o de reparaciones a realizar en el robot. Tenemos un robot, podemos adaptarle un sistema de control inteligente para hacer un control de tipo juegos afloramientos geométricos asociado también a un dispositivo Big Data, por enumerar algunas de las posibilidades que tenemos hoy en las cuales estamos avanzando. Lo importante es utilizar todos estos bloques tecnológicos, diferenciar una política interesante para que unos y otros se entrelazcan y dar las satisfacciones a lo que es el objetivo, que es el cliente y nuestros trabajadores. Gracias, Juan José. Pasamos a Hilario Prados con su experiencia desde la gestión de tecnologías de la información en todas las plantas de Renault en la península ibérica. ¿Cuál es el acercamiento a esta realidad? Bueno, pues en nuestro caso, desde el principio Renault se ha dado cuenta de la revolución de Internet, de todo lo que venía a través de las tecnologías de la movilidad, pero sobre todo se ha centrado en el cliente. Hace no mucho tiempo yo oía a un señor político muy importante de otro país que cuando hablaba de la ecología decía la ecología y todas las cosas que estamos haciendo sobre ella es muy importante, pero lo más importante es el hombre. Pues para Renault lo más importante es el cliente. Lo que hemos entendido de ello ha sido que nos enfrentamos a un cliente que es verdad que está mucho más informado, es un cliente en el cual se le están creando muchísimas expectativas nuevas, no solamente con respecto al coche, a la mejora del confort, a la mejora de la seguridad, etcétera, sino que también quiere tener su entorno numérico, su entorno digital en el coche, etcétera. Entonces, nuestra primera mirada dentro de la propia fábrica ha sido pensar en el cliente final, de manera que la estrategia de transformación digital de Renault, que tiene que ver con los sistemas de información, siempre va en relación al cliente. No es una obsesión por la tecnología, sino que es más bien una obsesión por lo que pensamos que el cliente desea, que es poder configurar su coche, que es poder tener transparencia absoluta sobre el proceso de fabricación de su coche, que es el poder saber la mantenibilidad de sus componentes, que es poder conocer con rigor los plazos en los que de verdad le van a llegar, etcétera, etcétera. En ese sentido, la estrategia digital de Renault ha trabajado sobre 4 ámbitos. Este ámbito de la responsabilidad, que además de la responsabilidad con el cliente, que además nos da la oportunidad a los constructores del automóvil de estar más conectados con él y, por tanto, conocerle mejor y poderle ofertar servicios que le fidelicen, pero también hemos hecho una mirada a la organización.
todas las transformaciones requieren un cambio de organización. Y esto que llamamos Industria 4.0 es algo que está llegando, pero que está llegando muy rápido. Hay una obsesión también por la velocidad, por responder rápidamente, por implantar rápidamente. Eso significa que dentro de la organización, aparte de un cambio de competencias profundo, que creo que hablaremos después un poquito de ello, es necesario, además de ello, el que podamos enfrentarnos a esta velocidad con serenidad. Yo hablo de agentes de serenidad dentro de nuestra organización porque me parece muy importante el que podamos empezar a asimilar las tecnologías, pero desde el punto de vista completamente pragmático. O sea, nuestra obsesión, insisto, no es la tecnología. Nuestra obsesión, cuando hablamos, como mis compañeros precedentes, de la sincronización o de la trazabilidad o de la conectividad, es siempre pensando el para qué. Entonces, nosotros esa aproximación la estamos llevando a cabo haciendo experimentaciones concretas. A la base, hemos empezado a hacer todo lo necesario en infraestructuras que nos permita en un medio plazo poder hacer cosas más interesantes. Es decir, estamos afrontando pues, la Connected Plant, que llamamos la conectividad de la planta, para que sea posible de verdad el Internet de las cosas, para que sea posible el que todos estos elementos, los AGVs, etcétera, puedan estar en un diálogo permanente y supervisados y que se pueda producir después esos cambios de comportamiento incorporando otros bits tecnológicos, etcétera, etcétera. Y también estamos preparando las infraestructuras del famoso Big Data. A decir que yo siempre que me hablan del Big Data digo lo mismo, lo importante del Big Data primero es tener datos, es decir, que la tecnología está, ahora permite meter datos discretos, curvas, etcétera, etcétera, hay herramientas para explotarlo, pero nos tenemos que pensar si tenemos los datos o no, o los teníamos. Por tanto, nosotros estamos trabajando por rápidamente conectar los sistemas para ir incorporando los datos y detrás vendrá la explotación de esos datos de una forma inteligente. Y, por supuesto, estamos a la misma vez que trabajar las infraestructuras de conectividad y las infraestructuras que yo llamo del conocimiento, que vendrá posterior. Estamos haciendo un montón de experiencias pues, de todo tipo, de robótica colaborativa, más que de visión artificial. De visión artificial estamos haciendo alguna pequeñita cosa con respecto a la formación en seguridad, etcétera, pero insisto siempre desde un approach, un enfoque muy pragmático de probar y de ver resultados más o menos inmediatos que nos puedan además favorecer el poder recuperar inversión para poder seguir profundizando en ello. Gracias, Hilario. Pues pasamos a Francisco Requena, responsable de Smart Factory en SEAT. Francisco, ¿cuál es tu approach ante este tema? Vale, ser capaz de describir cómo será la fábrica del futuro, ¿vale? Es complicado llegar a definirlo exactamente. Lo que está clarísimo es que esta definición la estamos haciendo entre todos, ¿vale? Y conforme vamos avanzando en paralelo entre todos, vamos compartiendo y vamos definiéndola. Lo que sí que está claro, ¿vale?, es que el concepto que ya comenzara Henry Ford, ¿vale?, con la montaje en línea y demás, no ha cambiado prácticamente conceptualmente desde su inicio, ¿vale? Entonces, gracias a la disrupción de todas estas tecnologías, este paradigma va a cambiar y va a cambiar seguramente dentro de muy poco. ¿Cómo va a cambiar? Pues nosotros creemos que la tendencia es ir hacia una fabricación modular, ¿vale? Ya han comentado antes, tema de robótica móvil, ¿vale? Pues muy posiblemente las fábricas del futuro estarán gestionadas por unidades independientes, ¿vale?, flexibles, ¿de acuerdo?, que serán capaces de moverse, ¿vale? Y no será tan solo el producto el que se mueve, sino también estas celdas robotizadas. Estamos hablando de robótica colaborativa, estamos hablando de robótica móvil, ¿de acuerdo? Pero si yo tuviera que decir tres grandes pilares, ¿vale?, que van a sustentar este cambio, yo hablaría de tres principalmente. El primero es el mundo de los datos, ¿vale? Por un lado, lo que sería la creación o la captación de todo el universo de datos, ¿vale?, de esa nueva materia prima, ¿vale?, que son los datos. Y por otro lado, lo que sería la explotación de estos datos. Gracias al abaratamiento, digamos, de la sensórica, la cantidad de información que podemos adquirir es brutal, ¿de acuerdo? Luego, además, eso acompañado de plataformas IoT
y de algoritmos que nos permiten explotar esa información, pues nos está dotando de capacidades que hasta ahora no teníamos, ¿de acuerdo? En concreto, en SEAT, ¿vale? Pues tenemos muy claro que uno de los caminos va por aquí, y en cuestiones de mantenimiento preventivo, pues ya tenemos un horizonte marcado, y para 2023 el 60% de nuestras intervenciones de mantenimiento serán predictivas, ¿de acuerdo? Incluso ya estamos haciendo algún tipo de piloto con lo que sería mantenimiento cognitivo, lo que sería tratando de que la máquina aprenda el know-how de la persona y sea capaz de, en posteriores intervenciones, aconsejarle, ¿vale?, cuál sería la mejor intervención. Otro de los pilares que comentaba sería el mundo de la virtualidad, ¿de acuerdo? Gracias al aumento de la capacidad computacional, todas las tecnologías, tanto de realidad virtual como de realidad aumentada, están mejorando a pasos agigantados, ¿vale? Y las capacidades que nos están dotando son brutales. Esto va a romper claramente los esquemas de lo que estamos haciendo. Hasta ahora, en el mundo del automóvil, la realidad virtual la estábamos utilizando en el mundo de los prototipos, en el mundo del... ¿vale? Para diseñar el coche, para testearlo y demás. Pero gracias a esta mejora sustancial ya se están activando casos de formación de los operarios, lo que sería puesta en marcha de instalaciones, etcétera, etcétera. Recientemente estuve en Silicon Valley y pude comprobar que hay una startup allí que tiene un español llamado Isaac Castro, que ya incluso está desarrollando realidad virtual con el tacto, ¿de acuerdo? O sea, el avance es brutal y por ahí se van a abrir muchas puertas. Y el tercer pilar, ¿vale?, para mí sería el mundo de la fabricación aditiva. Conforme se van apareciendo más cantidad de materiales, conforme la velocidad de este tipo de fabricación va aumentando y conforme los costes van disminuyendo, esto va a romper totalmente los esquemas de la supply chain tal cual los conocemos hoy en día. O sea, va a ser totalmente disruptor, ¿de acuerdo? En el mundo, por ejemplo, nosotros en SEAT, por supuesto que también usamos mucho la fabricación aditiva en el mundo del prototipado, en el mundo de la generación de plantillas y demás, y ya estamos tratando de meternos en el mundo de lo que serían piezas del coche. Pero si miramos más adelante qué es lo que está por venir, por ejemplo, en el mundo de lo que sería la fabricación aditiva, nuestros compañeros de la industria aeroespacial, ¿vale?, están cogiendo el tema de la fabricación aditiva como algo súper importante para aumentar su capacidad de alcance en las misiones que hacen, ¿no? O sea, ellos lo que van a hacer es trasladar la fabricación aditiva al espacio para poder fabricar sus piezas y llegar más lejos, ¿vale? Esto va a abrir la puerta a que puedan desarrollarse fábricas en el espacio, en condiciones muy favorables, de vacío, gravedad cero, etcétera, etcétera. O sea, lo que estoy viniendo a decir es que es muy probable, antes de lo que nos pensemos, ¿vale?, tengamos algún tipo de proveedor, ¿vale?, que nos provea desde el espacio, o sea, viendo, digamos, a más largo plazo. Vale. Gracias, Francisco. Bueno, pues gracias a todos por esta primera visión particular de cada uno, evidentemente con algunos puntos coincidentes, pero bueno, también con el marchamo de cada uno de las empresas. Yo, ya a modo de continuación, ya para entrar un poco en debate, yo creo que hace tiempo que ya se vio una convergencia mayor a la hora de que todos los departamentos de una compañía, multinacionales como las vuestras, pues se impliquen a la hora de desarrollar un producto. Luego, al final, llega producción y producción es quien recibe pues, todos los requerimientos de diseño, los requerimientos de ingeniería, los requerimientos incluso de marketing. Hemos hablado de la importancia de orientar la fabricación al cliente final. Digamos que esto se lleva desarrollando hace tiempo, pero con este tipo de vehículos conectados que también suponen una disrupción, ¿creéis que supone un cambio en la relación interdepartamental de las compañías? ¿Supone sentarse más todas las partes implicadas antes de fabricar ese coche y luego lanzarlo? ¿Cómo lo veis? ¿Hay más reuniones? ¿Hay más? Hilario, toma la palabra. Si me permites. Primero, yo creo que tienes razón, que es esto del trabajo multidisciplinar es algo que es más viejo que la orilla del río. Lo que sucede ahora es que con el cambio de velocidad, digamos, de la innovación, nos está exigiendo una mayor creatividad, porque yo creo que una de las cosas interesantes de la industria 4.0 es que la tecnología está ahí,
Los procesos están ahí, la estrategia más o menos todos la tenemos, pero se necesita también una creatividad. Yo me he encontrado con casos de que te viene una startup con una tecnología ya muy probada y a veces existe dificultad de encontrar casos de uso. Por tanto, la creatividad es algo inherente a la industria 4.0 y la creatividad que viene para mí de la inteligencia colectiva, claramente. Por tanto, el trabajo multidisciplinar es absolutamente necesario. ¿Cómo se concreta eso? Nosotros estamos viendo que hay cosas que están sucediendo casi sin pensarlas. Antes, como tú bien has dicho, esto ya se ha desarrollado hace tiempo, el tema de la multidisciplina dentro de la propia ingeniería, producto-proceso. Todos los sistemas de CAD/CAM, maqueta numérica, permiten ya el que la ingeniería pueda hablarse. Pero ahora hay que integrar también la ingeniería de mantenimiento, hay que integrar la ingeniería de calidad. Es decir, que claramente tiene que haber un cambio. Yo le decía a mis compañeros, para no consumir mucho tiempo antes en la charla, yo decía, y hay una cosa que creo que queda pendiente, por lo menos en algunas empresas, que es la informática. Yo soy informático. En todas las universidades es una ingeniería, la ingeniería informática, y en la mayoría de nuestras empresas sigue siendo un gasto, está como G&A. Entonces, a mí me parece que la industria 4.0 va a llevar precisamente a que toda esa cadena informática, ingeniería, proceso, producto, mantenimiento, calidad, al menos, trabajen juntos cada día. Yo quisiera añadir en este punto lo que nosotros en SEAT consideramos que el modelo, digamos, matricial de comunicación se está quedando obsoleto, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos buscando una nueva manera de comunicar y estamos desarrollando dentro de lo que es SEAT lo que son el trabajo en comunidades, ¿de acuerdo? Es aplicar lo que aplicamos en nuestra vida cotidiana. Prácticamente todo el mundo tendrá una cuenta de Facebook o de LinkedIn o de lo que sea. Pues tratar de trabajar de esa manera, dejarnos los correos electrónicos. Todavía escribimos muchos correos electrónicos, ¿vale? Pero la intención está en dejar los correos electrónicos y empezar a trabajar como en redes sociales, ¿vale? Nosotros pensamos, ¿vale?, que las mejores compañías no son solo aquellas que tienen los procesos más robustos, sino aquellas que más rápido y mejor aprenden. Entonces, para nosotros es súper importante que estemos conectados, las personas, no solamente las máquinas, y que compartamos toda la información y todo ese know-how y todas estas cosas. Sergio. Bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes. Si ponemos el por qué hacemos la industria 4.0 en términos de cliente, el cambio en la, digamos, forma de entender lo que es la movilidad en el cliente implica una flexibilidad y una, digamos, agilidad y rapidez en los ciclos de vida del producto que hoy no existe. Los ciclos de vida del producto cada vez serán más cortos. Por lo tanto, uno de los impactos importantes es que en el ciclo de desarrollo de un producto, desde lo que es el concepto del producto a lo que es la serie, incluido lo que es la definición de los procesos, estará un sistema mucho más integrado en la fase digital, donde se trabaje conjuntamente no solamente el producto, sino todos los entes relacionados con procesos, incluido también miembros de la cadena de valor, es decir, los proveedores, para poder dar esa velocidad que hoy no existe. Ese es un término. Otro término es en la integración de la cadena de valor. La integración de la cadena de valor implica y implicará cada vez más que no solamente se trabaje con comunicación, sino se trabaje conjuntamente, incluso en la propia fábrica. De hecho, tenemos proveedores en la propia fábrica para poder trabajar integradamente en todos los aspectos y poder hacer que sea una simbiosis. Y por otra parte, también importante es que los nuevos modelos de negocio y las nuevas formas de trabajo, que son básicamente las TICs y las empresas tecnológicas, ya empiezan a tener acuerdos de colaboración con nosotros para poder desarrollar productos y servicios que serán necesarios a la hora de poder poner productos en necesidades de requerimiento de los nuevos clientes de futuro. Eso antes no existía y hoy con todo este tipo de tecnologías será necesario para poder desarrollar esos productos y esos procesos acorde a los requerimientos finales. Juan José. Bueno, poco más puedo aportar, pero vemos la aparición de los Chief Digital
officer en las empresas a buen nivel, el despliegue de sus equipos, el despliegue de todo lo que es la digitalización en todos los ámbitos de la empresa, desde el más alto nivel al más bajo. Afortunadamente en los últimos años ya hemos mejorado lo que era el trabajo para que al llegar al lanzamiento en serie de un vehículo a las plantas no hubiera sorpresas con la incorporación de equipos de la fábrica desde los primeros albores de los nuevos vehículos, lo que se llama equipos proyectos, desarrollo de tipo plató. Eso funciona y funciona muy bien, pero ahora nos llega todo este desafío de las nuevas tecnologías. Entonces es muy importante, como decían mis colegas, pues tener claro cuáles son los objetivos, a dónde vamos y cómo vamos utilizando esas tecnologías. Estructuras matriciales de organización las tenemos desde hace muchos años, pero ahora tenemos que ver cómo desarrollamos, cómo podemos todo eso en valor y sobre todo cómo subimos la capacidad de nuestro personal en todos estos sentidos, todos estos ámbitos y con todos estos tipos de facilidades. ¿Hasta dónde tenemos que dirigirlo? Esa es una de las grandes cuestiones, porque al final hay que emplear una capacidad financiera para innovar. Tenemos unos planes de producto que desarrollar, muy ambiciosos con la conectividad y con las distintas etapas hasta llegar a la quinta etapa del vehículo autónomo, y hay que conjugar todo eso para dar la respuesta, ¿no? Y todos estamos ahí para hacerlo de la mejor forma posible y no quedarnos retrasados en todo lo que es nuestras divisiones y nuestros departamentos. Gracias por este tema de la convergencia interdepartamental, que me parecía un punto crucial, dado que estamos hablando de este campo. Otro tema, lo habéis apuntado ya, la gestión de la cadena de valor, la gestión de la cadena de proveedores. Bueno, no os necesito recordaros que yo creo que ya algunos estudios hablan de incluso del 75% de aportación de valor por parte de los proveedores a la hora de fabricar un vehículo. Ahora este vehículo se llena de dispositivos, se llena del mundo de la electrónica, se llena del software. El cliente final ya va diciendo, oye, yo quiero mi vehículo con wifi, quiero mi vehículo. Esto supone un cambio radical. Entran nuevos proveedores que son en algunos casos proveedores avanzados muy tecnológicamente, con los cuales a lo mejor hay que redefinir un poco la relación OEM-proveedor. Por otro lado, los proveedores clásicos también deben, a lo mejor, a la hora de transformar un salpicadero, a la hora de transformar un conjunto de volante. ¿Qué supone? Habéis avanzado unas cuantas pinceladas, pero en la relación, sobre todo el proveedor que suministra la propia fábrica, ¿veis algunos cambios en profundidad con esta cadena? También Francisco avanzaba incluso este tipo de piezas que nos llegarán en el futuro, en fin, con también el cambio tecnológico de fabricación aditiva y otros. ¿Cómo se redefine desde producción, desde fábrica, la relación con los proveedores? Si veis que hay algún tipo, por supuesto, de cambio en profundidad. No sé quién se anima, Francisco. Yo, por ejemplo, en nuestra estrategia, digamos, de digitalización dentro de lo que es Smart Factory, hemos definido un gran reto que lo hemos llamado lo que sería Connecting Factory, Customer and Supplier. Nosotros hemos detectado, ¿vale?, que la ingente cantidad de información que producimos, sumada con la ingente también cantidad de información que tanto genera nuestros proveedores como nuestros clientes, ¿vale?, del intercambio de esta información, ¿vale?, pueden surgir modelos de negocio, pueden surgir casos de uso que seguro que nos pueden aportar mucho valor y que pueden disromper, digamos, los paradigmas que hoy hay, ¿vale? En esta línea yo creo que hay mucho todavía por investigar y por hacer, y yo creo que es uno de los pasos a dar por todas las industrias. Y aquí yo haría un llamamiento, digamos, a que sigamos trabajando en paralelo para ir desarrollando estos casos de uso entre todos, no solamente los OEM, sino también los proveedores y sobre todo los proveedores tecnológicos. Y lo digo también aquí en este foro, ¿no?, como para que las startups pues también apuesten por eso, ¿no? A mí es un tema que me interesa fuertemente porque en la construcción del automóvil, como bien apuntabas, más del 70% es buy, es decir, no es make. Son tecnologías que hacen nuestros proveedores Tier 1, Tier 2, Tier 3, y todo lo que os podéis imaginar.
Entonces, es fundamental porque la velocidad la marca el más lento. Entonces, para deciros un poquito algunas últimas apreciaciones que he podido tener yo, se ha convocado en la zona de Galicia un curso de desarrollo de Ingeniería 4.0 en el marco de un clúster de automoción que tenemos allí, y una de mis grandes sorpresas fue el buen nivel que tenían estas empresas Tier 1 o incluso Tier 2. Es decir, que no la cifra de negocios, no el número de efectivos, no incluso los efectivos internos en IT, en temas de innovación. Hay una gran curiosidad, hay un gran conocimiento del mercado y se ven aplicaciones de impresión aditiva, desarrollos de robótica colaborativa, integración en sistemas de gestión de eficiencia energética por estas empresas, Big Data predictivo, trabajando con empresas que a lo mejor los OEMs no conocíamos, con Air Startup, innovación abierta. Es decir, hay un gran interés OEM, Tier 1, e incluso estamos mirando cuál es la aplicación en la PME, dónde están situados. Atención también hacia dónde vamos, porque es un perímetro muy amplio y hay que tenerlo en cuenta. Gestión de cadena de valor, fundamental. Nuestro gran objetivo, el cliente, si queremos desarrollar en menos plazo, si queremos liberar el producto en menos plazo, si queremos atender sus peticiones, tenemos que ser flexibles y nosotros no hacemos, el OEM no hace todas las piezas. Si falta una pieza, si falta un módulo, no tenemos el vehículo terminado. Es un gran reto, porque es un reto organizacional a todos los niveles, donde estamos metidos todos. Os lo decía, el más lento es el que marca. En las situaciones de cambios de producción, cuál es la opción que vamos a vender, hay unas ciertas previsiones, las tenemos todos, pero el cliente es el rey, él es el que nos marca dónde estamos y hacia dónde va la venta es a dónde hay que orientarse. Sergio. Sí, simplemente, primero, de acuerdo totalmente con los comentarios. O sea, yo creo que la red de proveedores en España es fuerte, es potente y avanza con nosotros. O sea, no debemos entender que las OEM son las que están avanzando y el resto no, al contrario. Realmente te encuentras muchas situaciones en las cuales los proveedores también avanzan y avanzan en el mismo camino. Importante, si caso, destacar de que, como decíamos, la integración y la sincronización de la cadena de valor, o sea, de la cadena de suministro, implica que tengamos sistemas comunes. Y eso cada vez será más importante, que sean sistemas compatibles. Es decir, que cuando nosotros queramos que un proveedor trabaje en la fase inicial de diseño, en fase digital, evidentemente tiene que estar totalmente integrado con los sistemas que se trabajan dentro de la OEM. De otro modo, será muy difícil que podamos trabajar conjuntamente para poder desarrollar los procesos y los productos al nivel que se requiere, en el tiempo que se requiere, que cada vez es más corto. Ese es un aspecto, pero desde luego, o sea, lo que es verdad que las velocidades pueden ser distintas, pero si la cadena cada vez está más integrada, también se pueden ir haciendo aproximaciones a las formas de procesos y a las formas de trabajo que se están implantando, no solo desde la OEM, sino también en algunos proveedores Tier 1. Eso es un camino. Otro camino son las empresas tecnológicas y las TIC. Las empresas tecnológicas y las TIC cada vez más tendrán acuerdos de colaboración con las OEMs para desarrollar procesos, porque los vehículos cada vez, por el tema de conectividad y por el tema de autonomía, de drive autónomos, serán cada vez más complejos y evidentemente no tendrán todo el conocimiento la OEM. Por lo tanto, esos acuerdos que pueden ser de muy sentido desde una joint venture a acuerdos específicos de proyecto, cada vez los vamos a ver más y cada vez vamos a trabajar más en específicos conjuntamente con empresas tecnológicas y con TICs. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que lo importante es que realmente integremos todo y gestionemos toda la cadena de suministro de una manera conjunta y, evidentemente, evolucionemos de una manera rápida, evidentemente, pero siempre de una manera progresiva. No es una cosa que vamos a ver dentro de un año o 2 años, es una cosa que iremos viendo progresivamente a la vez que el cliente nos demande ese tipo de cambio. Hilario. 15 segundos, yo creo que han dicho muchas cosas. Transparencia. Yo creo que es una de las palabras que tiene que haber detrás de esto. Las empresas, los constructores, transparencia con los proveedores. Y eso es algo que no lo tiene que dar la tecnología, ¿eh? Eso lo da la voluntad.
la voluntad de verdad ser transparentes, y si hay que decir que ahora tenemos un momento de producción bajo, hay que decirlo, y hay que decirlo de forma anticipada, hay que dejarlo ver igual que lo vemos nosotros. Esa es una cuestión. Y la segunda, el soporte tecnológico que tiene que haber para que haya esa transparencia. Ahí podríamos entrar en el soporte tecnológico del cloud y también en el debate de la ciberseguridad. Atención, es un tema que está ahí y que da miedo. Y que da miedo porque a pesar de que todos hablamos de ello, no somos grandes conocedores de ello. Son mucho más conocedores los del FBI que nosotros. Entonces, a mí me parece que son dos claves que tenemos que trabajar dentro de las empresas seriamente para que se pueda dar lo que estáis diciendo. Gracias, Hilario. Yo quería entrar en otro capítulo también importante, formación. ¿Qué perfiles deben tener estas nuevas personas a raíz de todo este impacto tecnológico que ya se está dando en el vehículo, pero también ya se está dando en las fábricas? ¿Qué cualificación vais necesitando? Además, yo creo que el sector de automoción muchas veces no es lo suficientemente conocido para el público joven, para mucha gente que a lo mejor no sabe lo apasionante que puede ser este mundo tecnológico. Y bueno, dado la situación que en España tenemos con la necesidad de incorporar personas cualificadas para trabajar y para seguir aumentando el empleo, ¿cómo veis la oportunidad que se da para que en estas nuevas fábricas inteligentes, con conocimientos tecnológicos amplios, se puedan incorporar personas? ¿Y qué cualificación y qué perfil demandáis o creéis que es necesario? Si me permites, nosotros tenemos una suerte en este momento, Renault, pues porque en medio de la crisis que nos ha obligado a simplificar muchísimo, después hemos tenido la gran suerte de tener en España la fabricación de productos que están siendo productos con resultados muy buenos, y por tanto estamos a un nivel de producción muy alto, y eso ha significado que tenemos la oportunidad, después de años en los que no habíamos tenido la posibilidad de reclutar personas, se está haciendo. Renault acaba en el mes de enero de crear una filial que la llamamos Renault Digital, precisamente para la incorporación entre 150 y 200 talentos talentos numéricos que se van a incorporar, porque somos conscientes de que esta revolución tiene que llevar consigo también personas que ya han nacido prácticamente en el digital, acompasadas de personas con experiencia del métier, sí, pero también estas personas, porque el cambio no es sencillo. Y también en Valladolid, en España, Renault ha decidido dar una responsabilidad a nivel corporate de crear una nueva ingeniería con 3 patas: la pata digital, la pata factoría automatizada y, por último, la de la eficiencia energética. A mí me parece que estamos hablando de muchas cosas tecnológicas. Una fábrica conectada, hemos dicho, una fábrica automatizada, es una fábrica informada. Quiere decirse que hay una inteligencia que ahora está puesto, se ha democratizado el conocimiento en todos los empleados. Y aparte de reclutar gente, para mí aparece también una nueva forma de trabajo con los empleados, y es que cada empleado ahora, cada persona, gracias a esta fábrica informada, tiene un valor tecnológico y humano mucho más importante. De manera que nuestra visión es que el empleado final tiene que ser un ingeniero de su puesto de trabajo. Tiene una nueva oportunidad, que no es de poner tornillos, tiene la oportunidad de crear en su puesto de trabajo el progreso, y el mejor conocedor es él. Lo mismo pasa con los mandos intermedios, con los mandos que hay alrededor. Para mí son personas que ahora, cuya obsesión tiene que ser fomentar la creatividad de su equipo. Antes he hablado de agente de serenidad porque me parece muy importante, porque estamos yendo a la carrera, y yo creo que es necesario que haya también personas que pongan sensatez y serenidad a esta revolución que es necesaria hacer. Y a partir de ahí luego ya pues podéis hablar, si queréis, de aprender mucho Big Data, mucho Cloud y mucho de lo que queráis. Pero a mí me parece muy importante el aspecto humano, porque es de verdad el motor real. Lo otro yo creo que somos capaces de aprenderlo. En línea con lo que acaba de comentar, que es lo que estoy totalmente de acuerdo, desde SEAT nos estamos planteando esto como dos retos. Por un lado, ¿vale? Nuestro mayor activo son las personas que tenemos ahora, ¿vale? Son personas que aglutinan un conocimiento muy alto, y este proceso de la digitalización les puede pasar por encima,
¿de acuerdo? Entonces es un reto para la compañía el hacer, el conseguir que esto no pase por encima, ¿de acuerdo? Sino que sea una oportunidad, ¿vale?, para mejorar a esta masa social. En este sentido, ya desde hace unos meses, ¿vale?, hemos desarrollado un programa informativo, ¿de acuerdo?, desde Recursos Humanos, en el que estamos explicando a todo el mundo que quiere asistir. Hemos hecho una especie de exposición donde explicamos de dónde viene el concepto de Smart Factory, explicamos brevemente, introducimos las anteriores revoluciones industriales, explicamos de dónde viene esto, por qué viene esto y hacia dónde nos puede llevar, ¿vale? Al final de esta experiencia, porque no es una formación como tal, sino es una experiencia, recogemos insights, ¿no?, recogemos su feedback, cómo se sienten, cómo lo ven, ¿de acuerdo? Y tratamos de buscar quién está interesado en seguir formándose y en seguir desarrollándose en este aspecto, ¿no? Paralelamente a eso está también atraer talento, ¿vale?, conseguir que gente con estas cualidades que hacen falta entren en nuestra compañía, ¿no? Y es uno de los retos que tenemos de cultura digital, ¿vale?, de definir esto, ¿vale?, de definir estos perfiles y de captarlos. En ese sentido, yo diría, los perfiles que más solicitados están, por ejemplo, ya para temas de mantenimiento predictivo y cognitivo, pues son analistas de datos los que en primer lugar estamos buscando, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el grupo PSA también le hemos dado un gran enfoque a lo que son los servicios de movilidad. Sabemos que no podemos hacer todo en interno. También se ha creado una Business Lab que se ocupa de buscar, encontrar soluciones interesantes y participar en ellas. Hemos desarrollado operaciones de Open Innovation en todos los ámbitos, incluso a nivel mundial, tanto a nivel mundial como a nivel local. Hemos realizado distintas llamadas a innovación sobre ciertas temáticas que nos parecen interesantes para nuestro cliente, ya sea en el ámbito producto, ya sea en el ámbito proceso, el vehículo conectado, el vehículo autónomo, la industria 4.0, Booster Day, hibridación de bricks tecnológicos, como se comentado anteriormente. Un solo grupo, un OM, no es capaz de desarrollar todo esto. Estamos todos en la carrera, en la competición, pero estamos arropados, las grandes empresas, los centros tecnológicos, las universidades, las compañías de interés tecnológico, startups creadas, startups por crear, spin-off, Start Out, todo lo que podéis pensar, y la mayoría de los grandes constructores tenemos nuestras políticas también de incubadoras de empresas, lanzamientos incluso a nivel sectorial, vertical, en las cuales vamos orientando sobre cuáles son las necesidades y se va generando valor, conocimiento, soluciones y empleo, ¿no? Entonces, esa es un poco lo que agrupa toda la diáspora de las posibilidades para ser capaces de captar este conocimiento. Si entramos en la industria, si entramos en las fábricas, hoy todo nuestro escalafón, desde los operarios hasta el director, todos conocen todas las posibilidades de la industria 4.0, todos tienen tablet, todos tienen un televisor inteligente, todos conocen, todos disponen, todos mueven. Y es nuestra obligación ser capaces de darles a ellos el conocimiento y los útiles para que lo apliquen en su trabajo. Es verdaderamente reconfortante ver como ciertas ideas de progreso que surgen de los monitores, de los jefes de equipo. Te encuentras una Raspberry, una cámara de control, realizan un aprendizaje de pieza buena, pieza mala, y ya lo tienes funcionando. Son ellos los que, con ese input de abajo hacia arriba, unido a los trabajos, digamos, desde arriba a abajo de la industria 4.0, de nuestra innovación, digamos, más potente, más estándar, nos van dando esas soluciones. Sergio, ¿algún apunte más sobre esta cualificación que deben tener? Comentar quizá un poco las características de lo que podría ser las personas o las competencias del futuro, ¿no? Dos aspectos. Una son aquellas soft skills o habilidades de gestión. Las personas que al final tendremos que tener son personas que aprenden continuamente, que tienen una mentalidad social, que no buscan el conocimiento en el área local, sino trabajan localmente, pero el conocimiento es global. Por lo tanto, una
adaptación intercultural será necesario y un liderazgo colaborativo donde no solamente estén dentro de la propia empresa, sino incluso en aquellos sectores que no son los de automoción y que busquen aquel pensamiento adaptativo, creativo y de innovación que dé lo que acabamos de decir, que dé ideas innovadoras para poder agilizar y dar velocidad a los proyectos que tenemos. Otro aspecto es la parte técnica, las competencias técnicas. Las competencias técnicas evidentemente irán ligadas a todo lo que son las nuevas tecnologías y los nuevos sistemas que se van a ir produciendo en la transformación de lo que es las empresas o los procesos productivos. Ahí decir que es necesario, y ya se están haciendo algunos pasos, en reconfigurar de nuevo lo que un ingeniero de automoción es. Hoy un ingeniero de automoción no es lo que era años y evidentemente tanto nuestras universidades como entidades de educación no están al nivel, digamos, que estamos exigiendo desde un punto de vista empresarial. Y además, también es verdad que debido a la velocidad será muy importante y cada vez más el aprendizaje a través de proyectos y, por lo tanto, la parte teórica y la parte de actividad en empresa es una de las cosas que se va a poner cada vez más en lugar para poder acelerar ese conocimiento. Por lo tanto, lo que es a nivel de formación profesional o a nivel universitario, el poder desarrollar parte de lo que se está trabajando en empresas como las nuestras o Tier 1 es una de las cosas que seguramente veremos en un futuro. Gracias, Sergio. Nos quedan aproximadamente unos 10 minutos, algo menos, aunque tengo algún otro tema que puedo proponeros. También me gustaría dar la oportunidad al público de que, bueno, seguro yo creo que estáis haciendo una radiografía fantástica de lo que está sucediendo y no sé si entre el público pues puede haber suscitado la posibilidad de formular alguna pregunta aquí al panel. Sí, tenemos dos. Tenemos una primero inicial anterior. Os ruego, por favor, que os identifiquéis. Creo que os van a pasar un micrófono para poder realizar la pregunta. A ver si es así. Gracias. Hola, soy Elisabetta, bueno, soy ingeniera mecánica y gestora de proyectos. Quería preguntar, bueno, es una pregunta en general, porque yo creo que en este mundo conectado y la transformación de las fábricas y todo este proceso necesita gente que sabrá gestionar los riesgos, que sabrá gestionar, bueno, distintos equipos multidisciplinarios, la comunicación con el proveedor o la cadena de suministro dentro de diferentes equipos, porque siempre en el modelo existente que hay miles de conflictos, en el próximo será muchísimo más. Entonces me gustaría saber vuestra opinión sobre cómo vais a gestionar este cambio, pues con la formación dentro de la empresa, de los equipos existentes, sí, pero ¿tenéis plan de crear un departamento extra, por ejemplo, risk management o gestión de proyectos, integración de equipos o parecidos? Sergio. Bien, gracias. Yo creo que es una pregunta muy interesante que he apuntado un poco en el inicio en lo que se esperan las competencias del ingeniero del futuro. Evidentemente, yo creo que, como apuntabas muy bien, la función jerárquica de la empresa deja de tener valor y deja de tener sentido porque el conocimiento no está ahí, el conocimiento está mucho más allá y seguramente fuera de la empresa con otros colaboradores, donde la jerarquía ya no sirve para liderar. Por eso decía que la competencia de un liderazgo colaborativo cada vez más va a ser muy importante y evidentemente esa capacidad, esos soft skills, hay formación para ello. Pero al final también lo más importante es lo que, bueno, en inglés se dice learning by doing, ¿no? O sea, al final lo importante también es que podamos tener esa formación dual donde puedan tener experiencias prácticas, donde realmente estén en esos entornos y sean capaces de desarrollar esas competencias de gestión sin tener que tener una jerarquía de proyecto. Esos proyectos cada vez más son más abiertos, son en cierto modo más caóticos, pero también tenemos que llegar a unos objetivos muy claros.
Y es verdad que eso es un reto importante en la cual ya nos estamos viendo involucrados con nuevos sistemas, como ya he dicho, de lanzamiento de nuevos modelos, con fases digitales donde tenemos en una misma habitación proveedores, empresas tecnológicas, diseño, fabricación, funciones diferentes con intereses distintos para llegar a objetivos comunes. Eso tiene una parte de hardware, de sistemas que son necesarias para poner toda esa información en común, pero también tiene una parte de soft skill humana para poder liderar ese proyecto y trabajarlo de una manera colaborativa. Gracias, Sergio. Francisco. Bueno, por parte de SEAT, a ver, no tenemos tan claro si se va a generar un departamento para hacer eso que comentabas o no. Lo que sí que tenemos claro, dentro del objetivo que comenté, el reto que comentaba antes de cultura digital, el promover nuevas formas de colaboración y de trabajo entre las personas para interconectarlas. Una de estas cosas es lo que comentaba antes del trabajo en comunidades, para facilitar eso. También estamos desarrollando actividades para facilitar, ¿vale?, que todos aquellos que quieren aportar algo, ¿vale?, puedan utilizar un espacio de design thinking, puedan utilizar estas herramientas para hacerlo, incluso facilitarles el aprendizaje de herramientas de Open Code, como pueda ser, por ejemplo, Arduino, Raspberry, aquellos que ya sepan, perfecto, aquellos que no sepan, que lo puedan aprender y el ir germinando, digamos, este nuevo mindset, ¿de acuerdo? Pero como tal departamento todavía no. Y yo, si me permites, yo es que no creo que vaya a haber más conflictos. No. A mí me parece que precisamente de lo que se trata o lo que tenemos que conseguir es toda esta tecnología que nos aporta conocimiento, que nos aporta información, tiene que aportar sensatez y tiene que aportar objetividad. Y eso evita conflictos. Yo, cuando miro a mis hijos, yo no veo que se produzca mucho más conflicto ahora entre sus amigos. Es todo lo contrario, tienen muchísima más facilidad. No necesitan una jerarquía que pone orden. Sin embargo, se comunican perfectamente y precisamente porque tienen la posibilidad de comunicarse mucho más, las cosas fluyen mejor. O sea que, en mi visión, yo no soy especialista, yo soy informático, pero yo no creo que tengamos que crear un departamento de ese tipo. Gracias. Teníamos aquí otra pregunta, por favor. Sí. Buenos días. Trabajo en For Valencia, Manufacturing Manager de Ingenierías. Después de asistir a diferentes foros de Industria 4.0, me gustaría compartir 3 grandes constraints o cuellos de botella que, bajo mi punto de vista, están y pocas veces profundizamos. Por ejemplo, el primero, la ciberseguridad, que va muy ligado al Big Data. Muy bien, todo lo queremos tener en grandes masas de datos, pero ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo esos equipos industriales salen a la nube? Luego la parte de financiación, que veo que va estrechamente ligado con la investigación o innovación, pero con un gran gap que veo que hay una gran diferencia entre que necesitamos, por tanto, de las universidades para poder investigar. Todos los proveedores que asisten, que nos atienden, al final acaban en un gran algoritmo, en algo que hay que desarrollar, pero para eso necesitamos esa parte de investigación. Me gustaría compartir con ustedes si realmente son esos cuellos de botella y si al final vamos a vender más coches. Esa ecuación, esa X, vamos a vender más en el futuro, va a estar estrechamente relacionado con la rotación del vehículo. Gracias. Gracias. Os ruego una respuesta breve, que tenemos poco tiempo ya, y a ver si hay hueco para una pregunta más que tenemos por allí. Gracias a todos. Vale, gracias. Gracias por la pregunta, que no es nada fácil de responder. A nivel de ciberseguridad, poco te puedo decir yo, que creo que hay ponentes aquí más expertos. Lo importante es que saber el peligro existe. La cuestión es que en las grandes empresas no estamos al mismo nivel al que podamos estar en casa. La cuestión es un poco repartición a los distintos niveles del riesgo que corres y cómo abres hacia el exterior ciertos dispositivos. Es decir, el todo cloud en la empresa del automóvil de fabricación hoy no es viable y no sé si lo será. Entonces, bueno, riesgo existe, la cuestión es, va a existir, se va a dar el caso, lo importante es reaccionar y volver a nivel. Nuestras instalaciones son instalaciones que
que producen vehículos, un vehículo en menos de un minuto y 5 minutos son 5 coches que no haces. Entonces, eso desde luego no lo va a arriesgar ninguno de los que estamos aquí. Mucho trabajo, mucha investigación y yo creo que las empresas y grandes empresas dan los pasos muy cautos en lo que es la ciberseguridad y qué se conecta al exterior, qué se comparte, hasta qué punto y cómo podemos atajarlo. No sigo más. Prefiero entrar en la parte de financiación. Entonces, a mí me ha tocado también muchos años llevar proyectos, presentarlos, vueltas atrás, funciona, no funciona, financiación, no tenemos más, no sé si vosotros sí, ojalá. Y de ahí sale el Open Innovation y aprovechar entre todos lo que hay, hacer el benchmark, lo que ya está lo aprovechas y pedir lo que ya no tienes y te hace falta. No somos desarrolladores tecnológicos, no somos universidades, no somos centros tecnológicos, pero trabajamos todos conjuntamente y también al lado de la administración con nosotros, porque esto lo llevamos haciendo muchos años, pero tenemos que acelerar más, es donde estamos. Todo aquel que puede aportar está dentro, no vuelvas a inventar lo que ya existe. Y si estás investigando en algo, lo queremos aplicar y aplicar a corto. Y tenemos proyectos muy interesantes. Ya veo que queda estamos te fuera de contesto tiempo, la última pero... parte. Solamente la última pregunta. Como soy informático, me permito el lujo de contestarte a lo de vender más coches. Así, a mí creo que no me matan por eso. Yo creo, como estábamos hablando de la fábrica del futuro, vamos a ser más productivos. Eso sí. ¿Vamos a fabricar mejor? Sí. ¿Vamos a vender más coches? No. Yo diría no. Vamos a vender más servicios. Más servicios. O sea, si tú lees todos los informes, que seguro que los has leído y por eso haces la pregunta, Alemania, Francia, etcétera, cuando hablan de la compartición, de las nuevas formas de compartición, etcétera, ellos empiezan a hablar ya de una caída de la venta de coches, pero no de una caída de valor añadido. Entonces yo creo que nosotros como fabricantes tenemos que fabricar mejor y lo que tenemos es que vender más valor añadido. Gracias. Permito a la organización una última pregunta que ya tenemos avanzada. Muy breve, por favor, que estamos fuera de tiempo y nos... ¿Le facilitamos el micro? Perdón, muy brevemente, ¿Se oye? Sí. Muy brevemente. A ver, soy Paco Roger, socio de la consultora KPMG y responsable del sector de automoción. Muy brevemente, de todo lo que se ha dicho aquí, que lo comparto al 100%, es una reflexión y quería saber vuestra opinión. Me parece que todos los proyectos de Industria 4.0 están muy orientados a la cadena de suministro y a las fábricas. Al menos es la percepción que tenemos nosotros. Hay una orientación y una concienciación muy fuerte en Industria 4.0, en lo que es cadena de suministro y fábrica, pero no vemos esa misma orientación hacia lo que es el link entre lo que es la industria, la planta y el cliente y el concesionario. Entonces, me gustaría saber cuál es la percepción de vuestras compañías, de los OEMs, en relación a cómo ligar y si se está ligando y si hay conciencia de ligar la planta con las necesidades de los clientes. Que en nuestra opinión ese tema está, por ejemplo, todas las compañías tienen un configurador de vehículos, pero cuando tú pones en el configurador metes un extra, cualquier extra, no sale que se te va a retrasar 10, 15, 20 días la entrega del vehículo. Ni siquiera puedes saber cuál va a ser la fecha de la entrega del vehículo. Este tipo de cosas yo creo que al cliente le hace falta y no hay tanta conciencia por parte, digamos, de los OEMs de atacar estos proyectos. Perdón, gracias. Muy brevemente, no sé muy brevemente, yo comentar que sí tenemos en SEAT un proyecto que se llama Order to Delivery y que lo que pretende es acortar el plazo de entrega utilizando este tipo de tecnologías y ya lo hemos acortado a 2 semanas. ¿Vale? El plazo de entrega en un mercado concreto, una serie de modelos concretos, pero trabajando de esa manera ya hemos conseguido hacer eso. Muy brevemente, Sergio. Brevemente, porque creo que es clave. Mi intervención ha sido precisamente empezando por ahí. Es decir, la cadena de suministro no entra solamente en la fabricación y logística, entra desde que hay la petición del vehículo hasta que se entrega. El hecho de la personalización es un reto importante para poder dar ese plus adicional con un lead time más corto y con una promesa de entrega del vehículo
correcto y no esperar cada vez más. Para ello necesitamos sincronizar toda la cadena de suministro hasta el cliente. Para ello necesitamos trabajar en Big Data, en la predicción de la demanda, tener un banco de pedidos suficiente para poder producir bajo demanda, el Build to Order. Y si conseguimos el 100% producción bajo demanda, ese efecto desaparece. Ese es el gran reto, por eso yo siempre he hablado de toda la cadena de suministro y no solamente de la planta. Si no, hay un peligro en hacer que Industria 4.0 es tecnología y es producción y logística, ni mucho menos, 100% de acuerdo. Muchas gracias, Sergio, Juan José, Hilario, Francisco, muchas gracias. Podríamos seguir hablando horas, pero el Connecting Hub tiene que seguir y damos paso al siguiente panel. Muchas gracias a todos y que sigan disfrutando de la jornada.